la cadena consiste en tener una función f de x igual a u elevado a la n, donde n es una constante, f de x y u son diferenciables con respecto a x. Muy bien. Entonces, derivando la función, nos debe de quedar la siguiente manera. F' de x debe ser igual a n por u elevado a la n menos 1 por u'. Muy bien. ¿En qué consiste esto? Se preguntarán. Vas a bajar el valor de n a este lado multiplicando. El exponente de u le vas a restar 1 y después vas a derivar u, que vendría siendo el argumento, y quedaría de esta manera, u'. Para quedarlo más claro, vamos a hacer unos ejemplos. Muy bien, sea f de x igual a x cuadrada. Recuerden que nosotros habíamos dicho que f de x igual a u elevado a la n, donde f' de x debe ser igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. En este caso, f' de x debe ser igual, el 2 lo bajamos, ponemos el argumento, que en este caso sería x, n, en este caso es 2, menos 1, por la derivada del argumento, en este caso vendría siendo x, la derivada de x con respecto a x es 1. Entonces, f' de x debe ser igual a 2x. ¿Sencillo? Pues muy bien, eso es lo que normalmente hacemos. Bajamos el número y le restamos 1. Pero ¿qué pasa en este caso? Veámoslo de esta manera. Vamos a derivar de afuera hacia adentro cada uno de los términos. En este caso, x al cuadrado simplemente son dos cadenas. Podemos retirar esta de aquí. Bajas el 2. Derivada con respecto a x. Bajas el 2. Y luego derivas lo de adentro, x. Para este caso, la derivada con respecto a x debe ser igual. La derivada de seno es coseno. Ponemos el argumento. Y después la derivada de 3x es 3. Entonces esto es igual a 3 coseno de 3x. Para este caso, también sigue la regla de la cadena. Solo que aquí hay que modificar un poco para hacerlo más sencillo. Recuerden que la raíz es un exponente que es elevado a la 1 medio. Entonces, eso también lo podemos escribir de esta manera. 3x menos 5 elevado a la 3 medios. ¿Ok? Y ahora sí podemos hacer lo que habíamos hecho desde un principio. Esto es f de x y f' de x sería, bajas el exponente, que sería 3 medios, por el argumento, pero el argumento le vas a restar 1 al exponente. 3 medios menos 1 es igual a 1 medio. Y ahora derivamos el argumento, que vendría siendo este de aquí adentro. La derivada de 3x menos 5 es igual a 3. Entonces, lo multiplicamos por 3. f' de x debe ser igual a 9 medios por la raíz de 3x menos 5. Recuerden que este elevado a la 1 medio lo podemos escribir simplemente como una raíz. El 3 multiplica al 3 y se convierte en 9, y el 1 medio aquí queda expresado. Y esta sería la derivada de esta función. Ahora tenemos la tangente de la secante de 1 medio de x. ¿Ok?
Estos son 3 niveles de cadena. Aquí lo que vamos a hacer es derivar la tangente. F' de x debe ser igual. La derivada de la tangente es secante cuadrada de la secante de 1/2 de x. En este caso, derivamos y ponemos el argumento de la tangente. Todo esto de aquí es el argumento. Muy bien. Ahora derivamos el argumento. La derivada de la secante es secante por tangente. Entonces aquí multiplicamos por la secante de 1/2 de x por la tangente de 1/2 de x. Y ahora derivamos el argumento de la secante, que es 1/2 de x. Y esto es simplemente 1/2. Entonces, f' de x debe ser igual a 1/2 de la secante cuadrada de la secante de 1/2 de x por la secante de 1/2 de x por la tangente de 1/2 de x. ¿Ok? Recuerden que esto de aquí simplemente es un argumento. No podemos multiplicar este con este porque esto de aquí es el argumento de la secante cuadrada. Esto es un término, este es otro término y este es otro término. Y ese sería el resultado de esta función. Ahora por último tenemos esta función del logaritmo natural. F de x igual al logaritmo natural de 3x menos 5 sobre 2x. Aquí lo que vamos a hacer es derivar primero f' de x, perdón, debe ser igual a la derivada de un logaritmo. Recuerden que la derivada de un logaritmo natural es 1 sobre su argumento. En este caso sería 3x menos 5 sobre 2x. Ahora multiplicamos por la derivada de lo de dentro. Lo de dentro es una derivada de una división, donde recordando que la derivada respecto a x de u entre v debe ser igual a u' por v menos v' por u, todo sobre v cuadrada. Entonces, en este caso, es la derivada con respecto a x de 3x menos 5 por 2x menos la derivada con respecto a x de 2x por 3x menos 5. Todo sobre 2x al cuadrado. Aquí f' de x debe ser igual. Este 2x pasa arriba por la ley del sándwich. Quedaría 2x sobre 3x menos 5 por la derivada con respecto a x de 3x menos 5 es simplemente 3 por 2x menos la derivada de 2x con respecto a x es 2 por 3x menos 5, todo sobre 2x por 2x. Lo dejo expresado de esta manera porque aquí hay un 2x para que cancele con otro de acá. Simplemente hacemos eso. Cancela uno aquí, cancela otro acá. Entonces, f' de x debe ser igual 3 por 2x, 6x, menos 2 por 3x es 6x, menos 2 por menos 5
es 10 positivo, todo sobre 3x menos 5 por 2x, nos quedaría 6x cuadrada menos 10x. Muy bien. Esto de aquí es igual a 10 sobre 6x cuadrada menos 10x. F' de x debe ser igual. De aquí nosotros podemos sacar de factor común un 2. Nos quedaría 2 por 5 entre 2 por 3x cuadrada menos 5x. Y simplemente aquí cancelamos los 2. Nos quedaría 5 sobre 3x cuadrada menos 5x. Y esta sería la derivada de esta función. Y con eso concluimos el video.